Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, como cada semana que podemos grabar y poder transmitirle la enseñanza que está preparada para nuestra congregación, para todos los hermanos y hermanas que participan de este grupo. Queremos desearle la mejor bendición de Dios para su vida, lo más rico que es tener la palabra, que es la que nos anima y nos repone de cualquier fatiga, cansancio, agobio, problemas. El Señor nos ayuda, siempre nos ayuda, nos estimula a superar nuestros momentos. Él es fiel, Él es poderoso para hacer nuestra vida con un sabor distinto cada día. Amén. Estimulémonos a la fe en Cristo Jesús. La lección de hoy tiene por título Nadie puede poner otro fundamento. Vamos a hablar del fundamento. Fundamento tiene que ver con base, con estabilidad, con firmeza, donde está sujeto uno. Los edificios le hacen fundamento, le hacen una fundación, cavan profundo hasta que encuentran terreno sólido y luego ahí se empotran unos fierros, metales, y ponen hormigón y comienzan la edificación para luego levantar un edificio que dure muchos años. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar del fundamento de la fe. Y el apóstol San Pablo en el capítulo 3, 1 Corintios, vamos a ir en el capítulo 3, y en el verso 11 se encuentra nuestro texto para hoy. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Oramos. Padre bueno y santo, glorioso Dios, gracias por su palabra, por la bendición de su presencia, porque usted ha sido fiel, nos ha bendecido, nos ha ayudado, Señor, y nos ha dado este buen tiempo, Padre, para compartir la enseñanza, la palabra, Señor, que viene a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y a sanar nuestras dolencias, Señor, porque la fe nos lleva a creer que usted, Señor, es nuestro sanador y como dice también su palabra, que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. De esta manera nosotros le buscamos, Señor, como queriendo recibir algo de su presencia, un toque, una bendición, participar de sus misericordias, del conocimiento de la palabra, del fundamento, Señor, para no ser movidos, sino permanecer después de cada prueba y dificultad firmes, Señor, esperando en la fidelidad de Dios. Ahora queremos pedir su bendición, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, a quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Entonces aquí nosotros encontramos el texto base, 1 Corintios capítulo 3, verso 11. La carta a los Corintios parte Pablo hablándole a los hermanos que no estén causando divisiones ni alimentando estas divisiones.
Y vamos a partir diciendo que la carta del apóstol está llamando a vivir en la unidad de Cristo, porque el fundamento es Cristo. La enseñanza esta nos habla del fundamento que es Cristo. Veamos, verso 9 del capítulo 1. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, en Cristo fuimos llamados a vivir en la unidad. Por eso Jesús también oraba al Padre diciendo, Padre, te ruego que estos que tú me has dado sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean unos, Señor. Entonces, la preocupación del Señor era que nosotros permaneciéramos, la familia de la fe, unidos, no causando divisiones ni disensiones, sino más bien buscando la unidad en el amor, que es el vínculo perfecto, habla la palabra, y que nos va a dar solidez para que juntos podamos estimularnos a las buenas obras, como dice la palabra del Señor. Y había problema en Corinto, la iglesia de Corintios, había problemas porque estaban los hermanos estimulándose a la competencia del afán por buscar hombres en quienes afirmar su fe. Dice en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El deseo del apóstol es el deseo de Dios en el medio de la enseñanza, que permanezcamos unidos, que es la misma oración que hacía el Señor Jesús por nosotros, o por la iglesia. Porque he sido informado, dice verso 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El apóstol está preocupado, podría él estar estimulado a la competencia, porque él está entre los que están siendo nombrados. Yo de Apolos, yo de Pablo y yo de Cefas. Estos eran los predicadores más, podríamos decir, elocuentes o más sobresalientes del tiempo. Pues bien, el ministerio de la obra no es para sobresalir los hombres, sino en definitiva lo fundamental, lo importante es Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Dice Deuteronomio en el capítulo 32, Deuteronomio, veamos, capítulo 32, verso 4 en adelante. Vamos a leer del verso 1, 32, 1. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razones, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Verso 4. Entonces, la roca, el fundamento de nuestra fe es Dios. Y este es
en la manifestación, en el Antiguo Testamento habla de Jehová como el Señor, que se manifiesta con obra perfecta, en la cual no hay iniquidad, no hay engaño, no hay nada imperfecto. Dios es perfecto en rectitud, en justicia, en equidad. Entonces, y la corrupción lejos de él. Mas todo esto es de los hombres. Los hombres nos corrompimos, los hombres nos contaminamos. Dice verso 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, perdón. Generación torcida y perversa. Es una condición del ser humano, del hombre, que se corrompe. No puede por sí mismo permanecer en rectitud. Hay una obra de inequidad en el hombre que lo va deteriorando, lo va corroyendo, y para eso necesitamos la operación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Él nos lleva a conocer esta verdad en nosotros. No hay otra manera. El hombre en sí mismo siempre se ve bueno, se ve recto, pero la verdad es que no hay nada recto en él. Y aquí tenemos al apóstol San Pablo, que se encuentra con este problema en la iglesia en Corinto, y estamos entonces ahora recibiendo instrucción de él para que los hermanos no nos, en este caso a nosotros, estemos comparando unos con otros quién es mejor o peor. Porque en verdad los hombres somos falentes, faltos delante de Dios. Él es justo, Él es bueno. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser edificados y debemos estar en un crecimiento a la estatura del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. No nos está poniendo ni a Pablo ni a Pedro. El fundamento es Jesucristo. Él es la exaltación de la gloria de Dios. En Jesucristo está todo. Y si nosotros sacamos la mirada de Jesús, estamos desviando el objetivo y estamos cayendo en peligro. Jesús dijo, ¿a qué compararé al que oye estas palabras y las hace? Mateo capítulo 7. Al hombre lo compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí habla de la roca que está fundada sobre la obediencia. Está hablando de ¿a qué compararé al que oye estas palabras y las hace? ¿Cuál? Las palabras suyas. Él está enseñando. Entonces lo compararé a quien construye su casa sobre la roca. Porque vendrá el invierno, soplarán los vientos, vendrá la lluvia, subirán las aguas y la casa permanecerá firme, porque estará construida sobre la roca. Este es el hombre prudente que edifica sobre la roca. Entonces nosotros debemos fundar nuestra fe sobre la roca, sobre la peña, sobre Cristo, nuestro Salvador.
esto fue lo que, si nosotros vamos a la Escritura, están predicando los apóstoles, los discípulos. Ninguno de ellos se predica a sí mismo. Están predicando a Jesucristo, el ejemplo a seguir, a obedecer, a oír, a atender a la enseñanza que Jesucristo nos entrega por la palabra de Dios. Entonces el fundamento es la palabra de Dios. El apóstol Pedro en su primer sermón, en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2 de los Hechos, encontramos que el apóstol está predicando la palabra. Primero, ¿qué enseñó? Dice, varones hermanos, capítulo 2, verso 29. Está predicando el día que descendió el Pentecostés, en donde el Espíritu Santo llenó con un viento recio el lugar donde ellos estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, sobre sus cabezas, y cada uno hablaba lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y dice, luego de eso se levanta Pedro con los hermanos y predica su primer sermón. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Qué está hablando aquí? Está diciendo que el Señor que murió resucitó, y ellos fueron testigos, nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, pues dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto fue lo que predicaban los apóstoles, que el Señor es Señor y Cristo es el ungido, es la roca, es la roca de nuestra salvación, de nuestro refugio, nuestra fortaleza, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora hemos alcanzado salvación y vida eterna por medio de Jesucristo, por su obra. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ello. Cuando Jesús habla, San Juan 14, capítulo 14, verso 6, y dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno quiere alcanzar la vida, tiene que venir a Jesús. ¿Y cómo se llega a Jesús? ¿Cómo se llega a alcanzar la vida eterna? Por Jesús, porque Él es el camino. ¿Y cómo encontramos el camino? Oyendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Todo lo central de nuestra fe tiene que ser en Jesucristo. Ahí descansa, ahí está toda la edificación nuestra. Cristo, que fue dado para nuestra salvación, por amor de Dios, por el puro afecto
de su voluntad. No había nada, nosotros no merecemos eso. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni con dinero, ni con riqueza, ni con obras. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Vea que los ángeles también pecaron. Se revolucionaron una parte de los ángeles contra Dios, junto con Satanás. Y Dios los condenó, los envió a prisiones eternas, pero al hombre Dios se dispuso a perdonarnos. Qué maravilloso es esto. Porque, dice, al oír esto, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fueron compungidos por el Espíritu Santo al oír la palabra de Dios, como dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso hacemos bien en oír la palabra de Dios y escuchar las enseñanzas y corroborarlas por la Escritura. Entonces, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí otra vez Jesucristo es mostrado para salvación nuestra, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces aquí queda de manifiesto que Jesucristo es nuestra salvación, que Jesucristo es el que nos mantiene unidos como cuerpo, como su cuerpo, la iglesia, la cual Él es su cabeza, también lo dice Pablo. Y luego verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, la predicación de los apóstoles era Jesucristo, el fundamento. Les presentaban a Jesucristo crucificado, pero a este resucitado. Y a través de él, a través de la fe en él, en Jesús, alcanzar salvación y vida eterna. La predicación, porque él es el fundamento. Y aquel día se convirtieron como 3,000 hombres. Sí, como 3,000. Fueron llenos de la bendición de Dios. Entonces, en el verso 47 encontramos que dice la palabra que, verso 46, y perseverando unánimes, perseveraban unánimes en un mismo ánimo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, compartiendo, teniendo tiempo juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la iglesia, ese es el sentir de la iglesia. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, esto es importante, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor hace todo. El Señor añade las almas. Cuando nos mueve a predicar por medio del Espíritu Santo, el Señor convence de pecado y los llama al arrepentimiento. Y Él añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Esto es el testimonio de la iglesia en el libro de Hechos. Cuando nosotros vamos leyendo, vamos descubriendo todos estos acontecimientos. Ahora, ¿Dios hacía eso en ese entonces? ¿Y ahora ya no? Dios sigue haciendo.
Dios es eterno, todopoderoso, omnisciente. Todo lo conoce, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Todas estas maravillas que sucedían ahí se suceden hoy. Todo aquello. Por medio de la fe en Jesucristo nosotros podemos ser sanos con un milagro de Dios. Porque Él es milagroso. Él, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, transforma nuestro modo de pensar y de actuar. Por eso le necesitamos a Él. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay a quién ir, solo en Cristo. Entonces, a este Jesús resucitó Dios, dicen los discípulos. Pedro ahí. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, esto que estás viendo ahora es el mover del Espíritu Santo, de Dios, la promesa en la palabra. Joel, capítulo 2. Ahí la manifestación de la promesa de Dios, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y todo el que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque está invocando la profecía de Joel. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 16. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la profecía de Joel, y Pedro la está invocando siendo lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice: Pedro se pone en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza a testificar de Jesús, al que crucificaron, que resucitó de los muertos y que ahora está cumpliendo la promesa y derramando al Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso es lo que están viendo. Entonces, él está testificando, dice: nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Les dice: a este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los religiosos, los maestros, no lo aceptaron, lo rechazaron. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es lo que dice Pedro en la Escritura. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es lo que dice Pablo. Está enseñando a los hermanos a que no
vivan en divisiones ni en disensiones, sino que tengan su mente puesta en Cristo, en el galardón, en la bendición, puestos los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. También dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy importante esto, tener a Cristo como el centro de nuestra convicción, certeza de la salvación, de la renovación del hombre, la transformación del hombre. Cuando digo hombre, digo humanidad, hombre, mujer, joven, señorita, niño. Dios transforma a todos. Necesitamos nosotros poner nuestra confianza en Cristo Jesús para descansar en esta roca, para ser hallados prudentes por Dios, prudentes, sabios, edificando nuestra vida espiritual en la roca, en el fundamento inamovible. Efesios capítulo 2, verso 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esto es a los gentiles, porque Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí nos dice, así que ya no soy, Efesios 2, 19 al 22, dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. No somos gentiles ya apartados de la gracia de Dios. Ahora somos llamados cristianos en Cristo, porque estamos en Cristo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Tenemos un Padre común que es Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el que sujeta todo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando nosotros permanecemos unidos en torno a la palabra, Jesucristo mismo, entonces vamos creciendo en esta edificación para hacer morada de Dios en el Espíritu. El Señor hace morada en nosotros, en el Espíritu. Cuando vamos creciendo, porque tenemos que crecer, desarrollarnos. Por eso tenemos que estar oyendo palabra de Dios. Si no oímos palabra de Dios, por eso también nos dice la Escritura que en Hebreos que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Necesitamos congregarnos, oír palabra de Dios. Porque al tener este crecimiento y este entendimiento, no va a venir cualquier viento de doctrina y nos va a mover, porque hay muchas corrientes. Y es fundamental oír la palabra. ¿A qué compararé, dijo Jesús, al hombre que oye mis palabras y las hace? Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Pablo nos habla diciendo hasta que todos, en Efesios capítulo 4, verso 13, 14, nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer del Hijo de Dios, saber la naturaleza del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Por eso no podemos estar nosotros disputando como lo estaban haciendo los corintios,
que Pablo, que Apolo, que Cefas, porque el señorío, la honra, la gloria, la alabanza, la admiración es de Cristo, el Señor, Dios manifestado en Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, verso 9, nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo. Es lo más alto, lo más sublime. No debemos entrar en estas disputas, en estas diferencias que existían ahí con los corintios. Y Pablo le está corrigiendo y le está enseñando: no estén saliéndose del fundamento. Necesitamos poner nuestra mirada en el galardón. Pues, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que todo está manifestándose en Cristo. Todo. Hebreos 1:6, vamos a leer y con eso vamos a terminar, porque en verdad esto era para más, pero se me fue el tiempo. Vamos, Hebreos, y con esto ya vamos a ir terminando, y a usted le queda la tarea. Capítulo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es la superioridad del Señor Jesucristo a toda la creación. Él tiene señorío, en él habita la plenitud de la deidad toda, no parte, no una porción, toda. Y aquí la Escritura nos dice que hay una ordenanza: adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es la estatura de Cristo, una grandeza tremenda. Y en San Juan capítulo 14, verso 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nicodemo lo testificó diciendo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Él dio testimonio en vida, en obra, en sacrificio, de que Jesucristo es la roca eterna, la roca de nuestra salvación, el fundamento eterno. San Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Estudie el tema, busque palabra de Dios, edifique su alma, su vida y edifique su morada espiritual sobre la roca, sobre la peña. Pedimos la bendición al Señor. Padre bendito, glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta hora, por estos minutos, Señor, que son breves. Intentamos entregar, Señor, la enseñanza en plenitud. Usted permita, Señor, que por medio del Espíritu Santo nos mueva a escudriñar la Escritura, Señor, y buscar sabiduría en ella, y buscar fundamentos, Señor, para hallar sanidad para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, y se rompan cadenas y ataduras, y haya libertad y gozo en el Espíritu, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Maranata, Cristo viene.